VIH. El doctor Plata nos va a estar hablando hoy sobre VIH, salud pública y el PrEP. Entonces, doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a este espacio. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Espérame un segundito a ver si logro aquí compartir pantalla y ya está. Muy bien. ¿La están viendo ahí? Sí, 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 doctor, doctor, ya la perfecto. estamos viendo. Si paso también, sin problemas. Sin problemas, Sí, doctor. también. Bueno, listo. Muy bien. Bueno, ¿arrancamos? Sí, Sí, doctor. doctor, empecemos. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por la invitación. La verdad, pues el profilaxis, preexposición o en particular el VIH es un tema que a mí me gusta mucho. No en vano, pues la maestría en eso. eh, y siempre me ha tramado mucho la historia del VIH y en cómo vamos. Y de hecho, es una, yo creo que de las enfermedades que más ha evolucionado en muy corto tiempo. Hemos visto unos cambios gigantescos en enfoque, en diagnóstico, en tratamiento, y ahora pues lo que está de moda, por supuesto, pues es la profilaxis, y esto es algo que impacta bastante. No sé si alguno de los que está acá haya estado en alguna de mis charlas de VIH. Yo usualmente doy la clase de VIH de los Andes y siempre arranco con el mismo carretazo porque pues me gusta mucho. Y es hablar un poquito de la historia del VIH muy corto, simplemente pues para que sepan cuál es como la importancia, por qué tanto bombo hablar del VIH y por qué buscar la profilaxis preexposición. Entonces, mm, todo arranca desde más o menos empiezan a hablarse desde el 81, porque empieza a documentarse que hay muchos pacientes se empiezan a presentar con sarcoma de Kaposi y neumonía por neumocistis, que en ese momento era neumocistis carini, lo cual era muy raro. O sea, tener un paciente con sarcoma de Kaposi era muy raro y tener con neumonía por neumocistis carini era muy raro. Y ahora estos pacientes estaban presentando con las dos entidades. Entonces la gente estaba, pero oiga, ¿qué esto qué está pasando? O sea, esto es muy raro porque son entidades muy raras, muy inusuales, y más los asociaban con pacientes altamente inmunosuprimidos. Entonces empiezan a mirar como, bueno, empecemos a indagar en estudios de campo, a ver qué es lo que está sucediendo, qué más tienen en común, y lo primero que documentan es, esto ocurre es en pacientes hombres que tienen sexo con hombres. Eso es el comienzo de todo el estigma y todo el trasfondo que tiene el VIH hoy en día. Por eso me gusta como contarles esta historia de dónde viene y por qué de pronto tiene tan mala imagen. Mm, y es que el estigma empieza desde hace, fíjense que llevamos casi 40 años de estigma. Y desde ahí es que se determina que empieza la epidemia. ¿Qué es lo que llama la atención? Que cuando empieza cada vez más a la gente a reportar que sí, que el paciente con sarcoma de Kaposi, con neumonía, y antes de empezar a indagar, todos llegan a la misma conclusión. Pacientes, hombres, sexo con hombres. Entonces, ahí es donde empieza como lo primero. Esto que les estoy mostrando es lo que se considera como el primer reporte del VIH. Resulta que cuando se empezó a discutir como, oye, algo está pasando por acá, en Europa y en Estados Unidos dijeron, miren, mientras ustedes publican una serie de casos, eso se puede demorar en un journal en aparecer 6 meses y en Europa están haciendo lo mismo, o sea que lo mejor que pueden hacer es documentarlo en el Morbidity and Mortality Report y porque ese sale semanal. Y fíjense lo curioso de este caso. Miren cómo lo describen. En un periodo de tiempo, 5 hombres jóvenes, todos homosexuales activos, con neumonía por neumocistis carini y con otras infecciones como citomegalovirus. Esto es lo que se considera el primer reporte. Pero ¿por qué vuelvo y traigo esto a colación? No porque ustedes sepan que el VIH existe, ustedes ya saben, pero sí quiero que vean de dónde viene como por qué culturalmente y socialmente el VIH tiene tanto peso, porque fíjense que aún desde el primer momento le empiezan a echar estos baldados de agua fría.
Entonces dijeron, no, pues listo, ampliemos un poquito más, a ver qué más tienen esos pacientes en común. Y se encontró pues que además que tenían en común recuentos bajos de CD4 con un incremento de CD8 y volvían y hacían el mismo énfasis en lo mismo. Hombre, sexo con hombre. Y decía, pero ¿por qué? O sea, bueno, ahí hasta ahora se estaba conociendo la enfermedad y esto es lo que se hablaba en ese momento, pero obviamente ubíquense en el tiempo, 1980, acaban de salir de los años 70, donde era la liberación sexual y ahora viene la oleada de mirar mal todo eso que está sucediendo, entonces eso era libertinaje, eso es ajeno a todas nuestras creencias religiosas y todo lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento y por eso el VIH tiene tan mala fama. ¿Por qué? Pero si uno dice, hombre, pero no debería finalmente, porque un paciente le dice a uno tranquilamente en consulta, sí, yo he sufrido de herpes tipo 2, de hepatitis C, hepatitis B, sífilis, de gonorrea, clamidia, lo que sea, no es tan impactante y socialmente no impacta tanto. En cambio, cuando dicen VIH, no, mejor dicho, oh no, este paciente tiene VIH, el amigo de uno que tiene VIH, entonces ya lo abrió la familia, lo abrieron los amigos, socialmente ahora es un paria. Entonces estamos hablando de una enfermedad que en el contexto social sí impacta mucho a un paciente. Si uno le dice a un paciente, hombre, tiene sífilis, no lo, pues sí, que es artera, ay, no, me dio sífilis. ¿Sí? Tengo VPH, ah, qué horror, pero tengo VIH, no, terrible. No, eso sí, ya se me acabó la vida. Por eso es importante conocer a esos pacientes, abordarlos y de muchas maneras tratar de buscar que este impacto social no se dé. Y es que eso se ve en todos los ambientes. Miren que más o menos hace unos 8 años aproximadamente, en Ecuador hicieron estudios qué pasaba cuando los pacientes les diagnosticaban VIH a nivel laboral. Resulta que más o menos el 50% volvían al trabajo, o sea, es un impacto muy grande, y el de esos, el 50% los discriminaban en el trabajo. Entonces, es que esta persona trabajaba con clientes, no, ya no. Ahora mandémoslo a archivo, allá lejos, donde esté encerrado, donde no tenga contacto con nadie. Eh, entonces, fíjense que sí realmente impacta no solamente a nivel biológico, a nivel clínico, sino alrededor del paciente impacta bastante. Entonces, más o menos hacia 1983, estos se disputen entre el doctor Gallo y el doctor Montañé, que quién fue el real descubridor del VIH, pero pues temporalmente se les da el título a los dos. Y luego continúan entonces los estudios de campo y ahí es cuando se empiezan los primeros reportes y empiezan a hablar de lo que comúnmente en VIH se llamaban las 4Hs, que eran pacientes homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos. O sea, ya fíjense que ahora estamos aumentando el estigma porque estamos aumentando las personas que le estamos como poniendo ese título y los estamos discriminando. Más o menos, esta es una cifra de hace unos 2 años, se estima que 38 millones de personas viven con VIH, pero no todas tienen tratamiento. 26 millones de pacientes tienen acceso a terapia antirretroviral. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito más peludas. Resulta que el 80% de los pacientes conocían su diagnóstico. Ahora, pues de que estamos empezando el tratamiento antirretroviral, se ha reducido en un 40% las muertes por esta enfermedad, pero lo que realmente es algo muy grave es que las estimaciones de muchos estudios europeos es que el 80% de los pacientes tienen tratamiento, conocen su diagnóstico. De esos, el 80%, el 50% más o menos acceden a terapia antirretroviral y de esos el 50% están controlados. O sea, son unas cifras que arrancaron muy mal. Hacia 2019 ya había mejorado, ya el 80% conocían el diagnóstico, 80% conocían, estaban en tratamiento antirretroviral
y el 80% estaban controlados. Fíjense que Colombia no estamos tan mal. Colombia, más o menos casi 120.000 personas conviven con VIH, de las cuales el 94% están en tratamiento antirretroviral y el 85% han logrado la supresión viral. Pero nuevamente, esto es lo que conocemos. Hay un 20% aún que no saben el diagnóstico y están por ahí tranquilamente. Entonces, con todo esto, fíjense que sí cobra importancia buscar medidas de prevención. Ya obviamente es imposible que ustedes vayan a decirle a un paciente en la consulta y no lo intenten porque van a perder el tiempo. Decirle a un paciente, mire, lo mejor que usted puede hacer es la abstinencia. Eso no va a suceder jamás en este mundo ni en el otro. ¿Sí? Es muy difícil que un paciente se apegue a una abstinencia. Si no tiene el diagnóstico, es muy difícil. Pero entonces tenemos que buscar como estrategias para que, estamos hablando de una enfermedad muy contagiosa, una enfermedad prevalente, una infección que impacta al paciente clínicamente, socialmente, laboralmente, a nivel familiar, a nivel de relaciones. Entonces tenemos que buscar maneras de cómo prevenir esta infección. Y las hay, por supuesto que las hay. Y ahí es donde entra en importancia en lo que hablamos del PrEP. Entonces, el PrEP, la profilaxis preexposición, es el uso de un medicamento efectivo para disminuir el riesgo de contraer VIH en pacientes que se consideren con riesgo elevado, que ahora vamos a mirar qué es un paciente con riesgo elevado. Pero ¿de dónde surge el PrEP? Que es como lo dudas, eso no surge de repente y pongámosle tratamiento a cualquiera a un paciente y ya está. Miren que esto viene de hace muchos años, llevamos 10 años hablando de PrEP. O sea, esto no es nuevo. ¿Que es nuevo en Colombia? Sí. En Europa, no. En Europa llevan por lo menos 5 años haciendo esto. Y nosotros llevamos por lo menos, yo creo que un año haciendo PrEP en Colombia. Pero entonces, el primer estudio es ese. Fíjense que buscar una profilaxis preexposición en pacientes heterosexuales, hombres y mujeres. ¿Y qué fue lo que se hizo? Cogieron casi 8.000 parejas serodiscordantes. Cuando habla uno de serodiscordancia es que uno es positivo y otro es negativo. Y unos se asignaron para administración de tenofovir solito o tenofovir enticitabina, que son las pastillas que tenemos en Colombia, que es el Truada. Y otra porción fueron a placebo. Y lo que se vio de estos grupos poblacionales es que la disminución, piense que aún si estuviera usando solamente el tenofovir solito, la disminución del riesgo de infección, de la probabilidad de infección, fue casi del 63% versus placebo. O sea que es una medida que realmente sí impacta bastante y además que es sencilla de manejar. Lo otro que se vio es que además de que funcionaba muy bien, o sea, tenía una muy buena efectividad, es que los efectos adversos son muy bajos, que eso fue otra de las cosas que se llamó la atención, porque los efectos adversos severos fueron realmente bastante infrecuentes. Cuando uno en la práctica diaria, cuando uno usa tenofovir, es uno de los medicamentos que mejor se tolera el paciente. De pronto al comienzo un poquito de gastritis, de reflujo, de náuseas, pero que uno tenga un paciente que eventualmente tenga una falla renal o tenga un evento adverso severo es bastante infrecuente. Entonces, eso es otro de los plus de iniciar este medicamento. Muchos de los estudios de VIH surgen de África. Los trasplantes surgen de África. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen muy alto riesgo. Acuérdense que las condiciones en África son completamente diferentes. Los cuidados son distintos. Los accesos a la salud son muy precarios. Y se llevó entonces esta terapia. Ya sabemos que en pacientes heterosexuales, hombre y mujer, funciona. Llevémoslo a pacientes, a mujeres africanas, a ver qué sucede. En este estudio, el que es el estudio VOICE, se intentaron diversos otros mecanismos, como por ejemplo el tenofovir en gel,
la protección, el placebo en gel, el tenofovir tomado. Y aquí, fíjense que no hubo mayor diferencia entre los medicamentos y el placebo. Entonces ahí es donde uno primero se frena porque dice, oiga, pero tengo un estudio hace unos años que me dice que fue muy bueno y en cambio, me dice que no hubo mayor diferencia en poner el placebo, pero entonces sí vamos a someter a los pacientes a que así sean efectos adversos muy infrecuentes, ahora los van a tener. Ahí es donde se hace como el primer freno, como, oiga, ¿y esto aquí qué pasó? Y resulta que lo que sí se vio es que la adherencia en este estudio fue mala. Las pacientes no tuvieron muy buena adherencia y ahí es donde se vio que realmente no hubo mayor impacto en la protección contra el VIH. Finalmente, esto lo que demuestra es cómo vamos a administrar entonces el medicamento y qué tipo de pacientes vamos a escoger para iniciar ese tratamiento, porque lo más importante finalmente es la adherencia. Se siguieron haciendo, obviamente, muchos más estudios respecto al PrEP, y aquí viene uno de los más grandes, que fue el estudio PROUD. El estudio PROUD, entonces, nuevamente, 546 pacientes, la mitad fueron pues de ceros cortantes, la mitad pues con placebo y la de la otra mitad con tenofovir entristabina, y lo que se vio es que de los pacientes, de los pacientes que se les inició el tratamiento, se dividieron en dos grupos. Un grupo es, empecemos el PrEP ahora o empecemos el PrEP después. Y lo que se vio es que, miren que los pacientes de los 254, los pacientes que iniciaron tempranamente el PrEP, solamente 3 se infectaron. Mientras que en el grupo que se decidió, prolonguemos el tratamiento, hagámosle el seguimiento, miremos a ver cómo les va, miren que se infectaron 20 de 250 y punta. O sea que sigue siendo otra de las cosas que pasamos a determinar a qué paciente les vamos a iniciar. Entonces, pacientes que tengan alto riesgo, ya saben de dónde sale el grupo. Lo importante es la adherencia. Entonces, ¿qué paciente vamos a escoger para iniciarles el PrEP? Y ahora, ¿en qué momento vamos a iniciar el PrEP? Y uno de los estudios pues mostró es esto, que lo que tenemos que iniciarlo es lo más pronto posible. En vez de coger y diferirlo, iniciémoslo prontamente. Nuevamente, hay otra de las cosas importantes de todos esos estudios, es que solamente protege contra VIH. Yo sé que esto suena de pronto como muy obvio, como pues a ver, obviamente, pero créanme que no es tan obvio. Realmente en la clínica, en la práctica diaria, uno tiene que hacer esta salvedad, porque es que esto no es algo infrecuente y muchos pacientes que dicen, pues bueno, como yo ya estoy en PrEP, pues nada, me enloquezco y contra todo el mundo, y resulta que lo que se ha visto relacionado con el PrEP es que ha aumentado el número de infecciones de transmisión sexual diferentes al VIH. O sea que otra de las cosas que hay que pasar a determinar cuando yo vaya a empezar el PrEP, que eso lo vamos a ver más adelante. Una de las formas que se recomendó es este estudio, que es el HyperGate, bueno, ¿qué pasa si iniciamos el manejo a demanda? ¿A demanda qué quería decir? De 440 pacientes que eran elegibles, lo que hacíamos era iniciarles el tratamiento con tenofovir versus placebo, pero se iniciaba de la siguiente manera: 2 tabletas el día antes de la relación sexual, una tableta el día de la relación sexual y otra el día después. O sea, serían en total 4 tabletas. 2 al comienzo, 1 el día y otro el siguiente día. ¿Y qué se vio? Que efectivamente, con esta forma de iniciar el manejo, había una disminución del riesgo de más o menos del 83%. O sea que estamos viendo que es una medida que es altamente efectiva mientras uno la haga bien, o sea, escogido bien el paciente, iniciado bien el tratamiento y iniciado a tiempo, se veía una protección del 83%. Entonces, todos esos estudios que me demuestran, me están demostrando que efectivamente es un mecanismo que es relativamente barato si uno compara
lo que conlleva a un tratamiento, un VIH. Acuérdense que el VIH es controlable, pero es para toda la vida. Es un paciente que hay que estarle haciendo seguimientos. Los exámenes de control, por muy bajito, lo muy barato que uno se vaya, por lo mínimo que uno pida, son, son costosos, porque es que la carga viral vale casi 1.000.000 de pesos. Solamente la carga viral. Métanle los linfocitos CD4, CD8, más todos los estudios que uno les hace de complemento. Los tratamientos son altamente costosos. Un tratamiento VIH puede estar entre 600.000 pesos y 1.000.000 de pesos, dependiendo del tratamiento, incluso hasta más. O sea que estamos hablando de gastos mensuales. Es un paciente que puede costar 2.000.000 de pesos al sistema, solamente un paciente, para toda la vida. Y además, es un paciente VIH, acuérdense que una de las cosas que uno tiene que decirle a un paciente VIH, mientras uno sea juicioso, tiene más chance de que salga de la consulta y lo coja un carro a que se muera de esto. O sea que son pacientes que tienen expectativas de vida ya prolongadas, incluso superiores a pacientes con hipertensión y con diabetes. Entonces, ¿cuánto tiempo va a recibir un tratamiento? ¿En cuánto le va a costar al sistema este manejo? Mientras que si llevamos al PrEP, el Truvada más o menos está en 350.000 pesos en Colombia, más o menos. Y si buscamos marcas genéricas, que pues también funcionan, pueden costar 90.000 pesos. Y son medicamentos que vienen las 30 tabletas y dependiendo de cómo ustedes vean al paciente, finalmente pues son estudios que no se hacen, no son costosos, son muy bien tolerados. El paciente sigue su vida como si nada, incluso ya vamos con más tranquilidad, entonces eliminamos este estigma social, eliminamos el riesgo de infección y lo que promovemos es lo que se debe hacer y es lo que deben hacer ustedes, que es el sexo seguro. Es lo más importante. La consulta de infectología, lo que se promueve siempre es el sexo seguro, no es la abstinencia. Eso no se logra a nada. Entonces, listo, perfecto. Ya sabemos que es una medida que, como ya ustedes pudieron ver, funciona, es bien tolerada, es mucho más económica y se puede acceder fácilmente. ¿Cómo se escoge entonces la población? Resulta que este es el paciente que llega a la consulta, es un paciente que es VIH negativo. ¿Qué opciones tengo? Entonces, primero, ¿cómo es socialmente el paciente? Eso es lo primero y uno tiene que preguntarlo de frente. Uno no pregunta si es gay, si no es gay, si es lesbiana. Eso no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿las relaciones sexuales son con hombre, con mujer o con las dos? Si es con hombre, listo, perfecto. ¿Los roles se intercambian, sí o no? Esto porque es importante, esto no es como a manera de chisme. Y eso es importante decirle al paciente, mire, tranquilo, esto no lo pregunto como por chismosear su vida, sino porque claramente muchas enfermedades están más ligadas a ciertas conductas sexuales. Digamos que la incidencia de ciertas enfermedades aumenta dependiendo de las conductas sexuales. Entonces, esto es muy importante de determinar. Y eso, por supuesto, pues para consejería. Ahora, resulta que es un paciente, no, pues yo tengo mi pareja estable, es una relación cerrada, mi pareja también ya está testeado y es negativo, y no vamos a abrir la relación. Ay, perdón, ya. Este paciente, pues claramente no sería candidato al PrEP. Uno lo recomendaría de pronto que use condones o si es una pareja que está empezando hasta ahora, que ambos son negativos, uno lo puede testear y dice, pues el riesgo es muy bajo. Pero resulta que es al contrario. No, mire, yo no tengo pareja estable, tengo 3 parejas sexuales diferentes a la semana, desconocidos, no uso condón y además tuve un episodio previo hace 3 años de una sífilis que me trataron. Este es un paciente que se considera de alto riesgo. Obviamente uno recomienda la protección de barrera porque como pues uno les dice que esto solamente lo vamos a hacer es para protección para el VIH, pero para todo lo demás también.
Entonces ya empezamos como a encasillar al paciente en que es muy alto riesgo. Ahora, en materia de parejas, ¿qué ha determinado la OMS como pareja de alto riesgo? Más de 2 parejas sexuales diferentes al año. Eso se considera alto riesgo. De pronto, hay veces cuando uno da esta charla, pues en Colombia suena como, pues, diferente si uno lo habla en Europa. Y la razón, eso ya está descrito. Resulta que más o menos en Europa se estima que un paciente, bueno, una persona puede tener más o menos 500 a 1000 parejas sexuales en toda su vida sexual. Mientras que en Latinoamérica no es tanto, son más o menos entre 200 y 300 en toda su vida. Obviamente uno dice 200, 300 es mucho, pero pues en toda su vida sexual, acuérdense que la vida sexual va hasta que el cuerpo dé 90 años, todavía puede haber pacientes con relaciones sexuales. Entonces, a eso hay cambio. Pero esto es lo importante, poder uno encasillar al paciente qué tanto riesgo realmente tiene para iniciar el PrEP. Entonces, lo primero, ya ustedes identificaron que este paciente es un paciente de alto riesgo para PrEP. Es un paciente que no se cuida, que tiene antecedentes de relaciones sexuales sin protección, tiene más de 2 parejas sexuales al año diferentes. Ahí entonces, lo primero que indagar antes de iniciar el tratamiento es, bueno, ¿qué tan juicioso es el paciente? Consumo de sustancias, alcohol, drogas. El paciente qué tan juicioso es para tomarse un medicamento? ¿Qué tanto interés tiene en tomarse el PrEP? Y si aún así ya el paciente dice, no, listo, sí, perfecto, yo me pongo juicioso, me lo quiero tomar, ahí uno inicia el PrEP y luego yo siempre les hago el control más o menos hacia el mes porque hay que evaluar adherencia. Como les dije, si bien es muy bien tolerado, hay muchos pacientes que les puede dar un poquito de gastritis, reflujo, o se los toman a deshoras, se me olvidó tal medicamento, me lo tomé cuando no era. Eso hace parte de la adherencia y la tolerancia, eso hay que mirarlo. Sí, que es que me fui y ayer no me lo tomé, hoy sí me lo tomé y se me olvidó, pasado mañana no quiero. O sea que hay que mirar qué tal es la adherencia en estos pacientes. Y ahí uno determina si continúa el PrEP o en qué momento suspenderlo. Por ejemplo, ¿en qué momento se podría suspender? Resulta que no, yo ya encontré mi pareja, decidimos cerrar la relación, es una relación completamente cerrada. Entonces, bueno, si desean, pues se puede suspender. Sí, que me está cayendo pesado, lo suspendemos. Que me está dando mucha gastritis, lo suspendemos. Y luego se tomaría la determinación de volver a empezar este ciclo para definir inicio del PrEP. Siempre que uno vaya a empezar PrEP nuevamente, se tiene que empezar este ciclo nuevamente. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer entonces con el paciente? Obviamente, lo primero que uno tiene que hacer es descartar que haya una infección por VIH o que no tenga signos o síntomas por VIH. ¿Por qué razón? Esto es muy importante por una sencilla razón. Resulta que si yo ya tengo la infección y empiezo a tomar el tenofovir, eso se llamaría una monoterapia encubierta. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente estoy dando tratamiento a medias para el VIH. Y lo que voy a lograr es que este paciente se me vuelva resistente al tratamiento. No toca ya el problema de ser resistencia al tenofovir es que puedo quemar toda la familia de un antirretroviral. O sea que es importante antes de iniciarlo hacer todo el estudio completo de enfermedades de transmisión sexual y de VIH, por supuesto, que hay que descartar. Denme un segundo. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pacientes hay que ver? Entonces, pacientes que tengan antecedentes con infección de transmisión sexual, pacientes que tengan historia de sexo transaccional, es decir, que prostitución, que tengan que pagar por esto, pacientes que relaciones sexuales sin protección, VIH desconocido positivo, o pacientes que hayan tenido profilaxis posexposición, pero que no hayan sido ocupacional. O sea, que hayan sido
una violación o se me rompió el condón. O sea que son pacientes que tienen muy alto riesgo y son pacientes que serían candidatos al PrEP. Y aquí viene entonces, ustedes dicen, listo, sí, vamos a iniciarle tratamiento. Lo importante siempre es explicarle al paciente, listo, si vamos a arrancar, nos vamos a comprometer, porque ya ustedes ya vieron que en los estudios demostraron que la clave para que esto funcione es la adherencia. Y hay dos caminos. O le empiezo a demanda, acuérdense, 2 tabletas el día anterior, uno el día de la relación y otro el día después. O iniciarle las tabletas diarias. ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo, generalmente me parece mejor cuando son tabletas diarias, por una sencilla razón. Porque es que cuando yo estoy tomándolo diariamente, el paciente que empieza el tratamiento en demanda es un paciente que tiene que ser uno muy juicioso. Es decir, yo sé que pasó mañana que es sábado, perdón, digo el sábado yo sé que el sábado me voy a enloquecer, yo ya tengo esto planillado, mi vida está perfectamente arreglada porque sé que el sábado voy a tener relaciones. Sí, y voy a tener relaciones de riesgo y tengo mucho riesgo de infectarme. O sea que empezaría yo el viernes a tomarlo, el sábado la siguiente dosis y la tercera dosis el domingo. Pero eso no funciona así. La vida diaria no es así y es muy complicado. Porque ¿qué pasa si yo digo, listo, yo sé que el sábado voy a tener relaciones, pero me sale algo hoy, pues ya no estoy protegido, ¿sí? O me sale algo el jueves, ya no estoy protegido. Es decir, ahí tenemos un problema en la adherencia y ahí podríamos fallar en el tratamiento. O sea que aquí hay que ver, hay que como ofrecérselo al paciente las dos opciones, que si el paciente es muy juicioso, las relaciones sexuales son muy esporádicas y son muy programadas, la dosis en demanda podría ser una opción. Además, tomaría menos pastillas, no estaría mal. Pero si el paciente ya ven que, usted, que no tiene como ese juicio con las relaciones y en cualquier momento puede haber una relación, pues una dosis diaria sería lo mejor. Luego, entonces, al mes se evalúa la adherencia. Los 30 días me los tomé juiciosos o en demanda resulta que me tomé una el primer día, una el segundo día y otra el tercer día. Entonces hay una falla, se ajusta la adherencia. Dependiendo de las conductas, entonces ustedes pueden estimar qué tantas veces se tiene que hacer el rastreo de enfermedades de transmisión sexual. Cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año. Dependiendo, obviamente si vuelvo y les digo, es un paciente, una relación cerrada, o bueno, decidieron abrirla, pero es una relación muy esporádica, pues podría ser un rastreo de rutina cada 6 meses. Pero si el paciente soltero no tiene relaciones 2 o 3 veces a la semana, lo ideal es que el rastreo sea por lo menos por ahí cada 3 o cada 4 meses. Entonces se ajusta dependiendo del comportamiento sexual de cada paciente. De la misma manera que ustedes inician, deciden la suspensión y el reinicio, vuelvo y les digo, se inicia como si fuera la primera vez, como si el paciente acabara de entrar. ¿Cuáles son entonces las ventajas del PrEP? Ya ustedes vieron que es efectivo, bastante efectivo. Mientras existe una adherencia, funciona muy bien. El perfil de seguridad es bastante bueno, se tolera muy bien, las reacciones adversas son bastante infrecuentes. Una de las cosas que siempre se ha descrito es, bueno, y si el paciente eventualmente se infectara, sí, porque pues ya sabemos que no es 100%, el riesgo de resistencia es muy bajo. O sea que si el paciente eventualmente se infecta, lo que hacemos es completarle la otra mitad del esquema antirretroviral y con eso ya está. Y el riesgo de resistencia es muy bajo, muy bajo. Otra de las ventajas de usar el PrEP. ¿Qué otra de las ventajas? Que se puede usar anticoncepción hormonal. Acuérdense que muchos de los anticonceptivos interactúan con muchos medicamentos y dentro de los muchos medicamentos es la terapia antirretroviral. Los inhibidores de proteasa, por ejemplo, inhibidores no nucleócidos interactúan bastante con los anticonceptivos hormonales. O sea que para una mujer es muy preocupante si está usando
Si estuviera usando cualquier otra cosa y le falla el método, pues imagínense, ya pasamos de la diversión, pasamos a un embarazo, o sea que ya es otro de los problemas. Pero también esta paciente no hay que echarla en saco roto, porque miren que el tenofovir también tiene muy buen perfil de seguridad en embarazo. Por ejemplo, entonces, ¿en qué pacientes? Paciente que sea cero discordante, una paciente que está embarazada, que es negativa y el esposo es positivo. No crean que porque esté embarazado las parejas dejan de tener relaciones sexuales. No, claro que no. Pero sí hay que darle, ya estamos buscando prevención para dos personas, para la mamá y para el bebé. O sea que tenofovir también es una opción. Y curiosamente, volviendo a la charla desde el comienzo, socialmente el PrEP es aceptado. Cuando ustedes, es más fácil curiosamente, que un paciente compre, por ejemplo, el PrEP que un condón. Porque, ay, no, el condón, ¿qué van a pensar? En cambio, si usan el PrEP, nada. Socialmente los pacientes lo buscan mucho, ¿sí? El condón incluso a veces es mal mirado. ¿En qué sentido? No, es que el condón no se siente igual. El condón, eso a mí no me gusta, eso no es lo mismo. Entonces, si uso condón, ya me tiro la relación y muchas relaciones se han roto por la búsqueda de usar condón. Yo sé, uno dice, pero pues es protección, pero no. Muchas comunidades incluso han buscado y hacen como nichos donde las relaciones sexuales son íntimamente sin barrera. Y eso es, por eso digo, es más socialmente aceptada. En cambio, cuando uno dice, estoy con PrEP, bueno, generalmente en todo lado se acepta muchísimo mejor y la gente lo busca más activamente. Y por supuesto, finalmente, para cerrar toda esta charla, es que vemos que el PrEP es altamente efectivo. Es tanto que se ha llevado, estas son las guías colombianas, esas las emitimos el año pasado, donde ya se incluye un apartado del PrEP. ¿Por qué tocó incluirlo con todo este cuento? Porque es que para las EPS, cuando iban a dispensar el medicamento, decían, pero es que yo, ¿por qué le voy a dar a usted un Truada si usted no tiene VIH? No, sí, yo sé que no tengo VIH, pero es que la idea es que a mí no me dé, para eso es. Con todos esos estudios ya está recomendado en las guías, ya se puede acceder al PrEP, no deben haber, digo, no deben, porque pues obviamente uno no sabe que esto no es perfecto, pero no deben haber trabas para acceder al tratamiento o a esta profilaxis, porque ya está incluido en las guías de práctica clínica. Y bueno, eso es todo lo que les tengo hoy para hablarles del PrEP. Como ven, es una medida bastante buena. Y las preguntas que tengan, con mucho gusto, que para eso estamos acá. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presentación. En verdad, creo que todos los que asistimos aprendimos un montón. No sé si alguien tenga alguna pregunta en particular que deseen hacer en este momento. Luis Miguel. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, muy bien. Una preguntita, es solamente una duda sobre como de epidemiología. ¿Uno cómo tiene la capacidad para definir cuántos pacientes, al inicio de la charla que mencionaba, cuántos pacientes no tienen el conocimiento de que tienen la enfermedad? ¿Es estimativo uno cómo lo saca en un país como Colombia versus un país como Reino Unido? No sé. ¿Cómo se saca eso? En Colombia no lo tenemos, pero generalmente son una de las formas de diagnosticar VIH. Se ha hecho generalmente es por rastreos, por ejemplo, pacientes que van a, hacer, a donar sangre, por ejemplo, es una de las formas de verlo. Como el hemocentro son muy juiciosos, antes en Colombia era muy difícil acceder a una prueba de VIH. No solamente era muy costosa, sino era muy demorada y no la pedían. Entonces lo que hacían era donar sangre, una de las formas de diagnosticarlo. Dos, pacientes mujeres embarazadas, también en los controles prenatales, ¡pum! Sorpresa, VIH. Pacientes que ingresan al sistema buscando una cirugía, por ejemplo, una reparación de un problema anal, psoriasis y diagnostican el VIH.
Entonces son pacientes que ingresan al sistema por una medida y no sabían que tenían VIH. Desafortunadamente, mucho se ve en mujeres embarazadas. Es muy triste, pero todavía se ve, porque son mujeres que hasta que les hacen la prueba de VIH en el control prenatal es cuando se ve, se les hace el diagnóstico. Y de ahí es que uno saca el estimativo a nivel país de los que no conocen, ¿sí? Es correcto. Esos Ok, son pacientes que entonces literalmente fue la sorpresa del diagnóstico. Qué desgracia, pero sí, así son. listo, muchas gracias. Hay una pregunta Listo, en el también chat, doctor, tenemos, sí, sobre el categotegravir, si no estoy mal, la Apretude, creo que es el nombre comercial del nuevo medicamento, pues el nuevo antirretroviral que se sacó una casa farmacéutica hace poco. Preguntan sobre qué se sabe de su llegada al país. Yo también tengo una duda más o menos, ¿cómo sería, digamos, a diferencia de la dosis diaria, cómo es el esquema con este medicamento? O sea, ¿cómo cambia como el seguimiento al paciente? Porque igual tengo entendido que es cada 3 meses que es la inyección. O sea, de iniciar el cabotegravir. Sí, doctor. Pues nosotros en Colombia, pues se espera, perdón, tengo gatos acá. Se espera que el cabotegravir tiene que estar llegando a Colombia próximamente. Nosotros todavía no lo tenemos como ingresado en las guías, pero el cabotegravir sí efectivamente es una de las opciones de PrEP. Afortunadamente, pues es algo inyectable. Lo ideal es que la primera parte, que es como la más difícil porque pues pucha, tomar la determinación de una inyección no es tan sencillo, no es, eso es como lo más harto. Lo que se ha visto en los medicamentos inyectables es como la tolerancia a nivel local. O sea, la inyección, la bolita que se hace, la inyección, que es dolorosa, pero lo primero se hace es que por lo menos se pueda aplicar el primer mes, 2 aplicaciones y se mira la tolerancia y luego se puede poner cada 2 meses y se evalúa la tolerancia, exactamente de la misma manera que se evalúa el PrEP en este caso. Nosotros no lo tenemos, en Colombia no lo tenemos todavía, pero lo vamos a tener. Sí hay conversaciones de traerlo, ojalá que llegara, pero entonces ahí ya pasaría uno a evaluar en el paciente es, tiene la opción en demanda o se va a poner inyecciones. Miren que a veces no es tan fácil. A veces uno diría, pues es que me estoy poniendo un medicamento por cada 2 meses, me sirve igual, pero es que estar chuzándome no es tan chévere. Entonces la gente no es como tan sencillo como uno pensaría de que la gente va a escoger aplicarse una inyección versus una tableta. Entonces ahí es donde uno también tiene que escoger el paciente. ¿Cambia, digamos, por ejemplo, los paraclínicos que uno puede controlar al paciente con este medicamento o sería igual? No, sería igual. Siempre hay que hacer todo el rastreo. Exactamente igual. Ok. Hay otra pregunta en el chat, doctor, que es, ¿hay algún cambio para el diagnóstico de VIH si el paciente toma PrEP? Mm, no entiendo la O sea, pregunta. O digamos, si sea, una persona está en profilaxis, ujú. digamos, ¿existiría como una alteración en las pruebas diagnósticas de rutina? Ah, ¿O no, 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 sería no, igual? no. No, no, no. Sí, o sea, sí. De hecho, parte del seguimiento que uno tiene que hacer cuando está con PrEP es justamente medir, pues, testear para VIH. Si el paciente está con PrEP y la prueba es positiva para VIH, se maneja como un paciente positivo. No, no se altera para nada. Ok, digamos, yo tengo una pregunta, doctor. En el caso que una persona quiera acceder en Colombia a profilaxis, ¿cómo ¿Sí? sería el proceso que tendría que seguir como en un EPS? Así como, ¿cómo el proceso para autorizar? ¿Quién lo tiene que ver? ¿Lo tiene que ver directamente un infectólogo o un médico Yo general puede prescribir? sugeriría, no, yo sugeriría que lo hiciera un infectólogo por varias razones. Uno, pues para hacerle el rastreo completo, hacerle la asesoría de VIH en caso de una infección por VIH, ya uno tiene el paciente captado, entonces la intervención sería mucho más rápido.
Y la razón que no debería existir es porque algunas EPS para dispensar el medicamento ponen ese problema. Ah, pero es que el paciente no tiene VIH, ¿por qué le voy a dar Truvada? O ¿por qué le voy a dar el cabotegravir? Y uno, pues claro, pues que es profilaxis preexposición. En esos casos sí es mejor, ya con infectología no es tan frecuente que pongan problema. Sería lo mejor, me parece que es lo mejor por la asesoría, por la intervención, por la tolerancia al medicamento para la evaluación de la adherencia y la tolerancia, y si eventualmente hay una infección, ya uno la maneja inmediatamente. Pero realmente acceder no es difícil. Yo tengo varios pacientes en este momento con PrEP en la fundación. Yo creo que unos 20 más o menos, y no han tenido ningún problema solamente uno el año pasado, uno de los primeros con el que empezamos, tuvo esa dificultad, pero ya después se lo entregaron eventualmente, y de ahí en adelante hemos tenido cero líos para la entrega del medicamento. Listo, doctor, muchas gracias. Tiene una duda también, digamos, en el caso de las embarazadas, ¿se realiza un ajuste de dosis o se mantiene la dosis habitual? No, en embarazada se mantiene la dosis habitual. Incluso en tratamiento antirretroviral no es necesario hacer ajustes en el embarazo. No hay ningún problema. Realmente son muy pocos de los antirretrovirales que tenemos hoy en día, digamos, disponibles en el sistema de salud. Son muy pocos los que producen efectos adversos en el embarazo. Uno que otro sí, pero en la gran mayoría no. Ok, doctor. Hay otra pregunta en el chat sobre el acceso a terapia en pacientes adolescentes. ¿Se debe redirigir a pediatría y a su vez a infectología? Sí, lo ideal es que sí, porque el adolescente es un paciente especial. Los adolescentes tiene, digamos, más carga, están los papás encima, socialmente es otro cuento. ¿Cómo es posible que mi hijo de 15 años ya esté teniendo relaciones sexuales cuando ya obviamente ya sabemos que en Colombia el inicio de las relaciones sexuales es mucho más temprano que eso? Pero por eso digo, socialmente sigue siendo un poco más complicado. Por eso sí vale la pena que lo viera, más que pediatría, valdría la pena que fuera o infectología pediátrica o una adolescentólogo, porque ya tendría que ver ese tipo de conductas, el abordaje a los padres, el seguimiento con los padres, que puede a veces generar ciertas dificultades para accesos a estos medicamentos. Los pacientes, por ejemplo, VIH que fueron por transmisión vertical, o sea, los pacientes que uno llevan 20 años de tratamiento y tienen 20 años, a veces no es tan fácil. Uno ve que los padres tienden a ser muy sobreprotectores, y eso a veces dificulta un poquito el seguimiento y el tratamiento. Y ahora si vamos a iniciarle un manejo, a veces los padres suelen tomarlo por el lado de que, claro, como yo le estoy ofreciendo al niño una protección, lo que le estoy dando es como la vía libre para que tenga relaciones sexuales a diestra y siniestra. Y realmente pues eso no es como el objetivo. Entonces eso vale la pena como abordarlo con los padres. Listo, Listo, doctor. doctor. Tiene En el otra chat también pregunta. nos preguntan, sí, si un Sí, dale, paciente dale, sano dile, quisiera acceder a una prueba de VIH de tamizaje, ¿esta la puede ordenar un médico general de atención primaria o la EPS pone problemas? Claro que sí, lo pueden acceder, es supremamente sencillo. Lo puede pedir el médico general, lo pueden pedir incluso ustedes. Si dicen, no, pues es que me están poniendo trabas en la EPS, no me dan cita y no me quieren ordenar esa prueba, que no debería pasar. Ustedes pueden ir y lo pagan ustedes mismos, particular, y ya está. Se lo pueden hacer sin ningún problema, y desde cualquier servicio de salud se los pueden ordenar sin ningún lío las veces que quieran que ustedes necesiten. doctor, Sí, volviendo al inclusive tema, Juanito, digamos, las Una de las vías, recomendaciones siempre después de la sí, charla es que todas las personas que empiecen relaciones sexuales a la edad que sea, al menos una vez en la vida deberían tener una prueba de VIH, al menos, como mínimo.
¿sí? Esto es una recomendación por lo mismo que hablamos al comienzo. A veces uno dice, no, es que esto es una relación monógama, yo meto las manos al fuego por mi novia, confío en ella perfectamente, yo sé que ella, sí, claro, y el pasado sexual de ella, ¿qué? Entonces, todo el mundo debería tener una prueba de VIH al menos una vez en su vida. Listo. Otra de las preguntas que tenemos es, en las EPS que tienen programas de... Ah, bueno, no es una pregunta, es un comentario de Juan Nicolás Díaz que nos dice que desde médicos domiciliarios se envía la prueba y las EPS tienen también programas de prevención y promoción, en los cuales está incluido el tamizaje de VIH para pacientes y jóvenes. Tenemos una pregunta de Angie. Si quieres, abre tu micrófono. Hola, muchas gracias doctor por la charla. Yo tengo una pregunta, digamos que también se habla un poquito de, digamos, de usarla después de la exposición, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se maneja eso, por ejemplo, acá en Colombia, digamos, que yo tenga una conducta de riesgo, digamos, se rompió el condón o algo así, y pues lo ideal sería hacerlo antes posible? ¿Yo debería ir a urgencias o cómo se maneja esa situación? Sí, sí. La profilaxis post-exposición ya está en guías, esas son guías del 2015, o sea que no son tan nuevas como para decir que en un centro de salud no las conozcan. Si uno llega a tener una conducta sexual de riesgo, se me rompió el condón, me violaron, así sea la duda, mejor dicho, es que cosas que pueden pasar, amanecí sin ropa en una cama después de una borrachera. Si eso llega a suceder, lo que uno tiene que hacer es ir inmediatamente a urgencias, donde uno lo atiendan, y esto se considera una urgencia. Es decir, esto no es que no, aquí está la orden, vaya a consulta con un infectólogo. No. Esto se maneja desde urgencias. Desde urgencias, aquí ya como uno asume que el riesgo es mucho mayor, entonces se hace todo el tratamiento antibiótico para las otras enfermedades de transmisión sexual y en este caso ya no sería solamente el tenofovir y tricitabina, sino que lo agregamos un segundo agente que puede ser dolutegravir, puede ser darunavir, ritonavir o puede ser atazanavir, ritonavir, y eso se tiene que hacer por un mes. Se hace las pruebas antes, se mira que uno no tenga VIH, inicia uno la profilaxis, post-exposición, y en el mes se hace un control nuevamente, lo hacemos el seguimiento por infectología, volvemos y revisamos que todo esté bien, y si todo está en orden, en 3 meses volvemos y hacemos un rastreo de todo completo. Pero el tratamiento se tiene que iniciar por lo menos, pero por lo menos, a más tardar las primeras 72 horas, a más tardar. La razón es que eso es lo que demora el VIH en generar reservorios en el sistema GART. O sea que ya después de las 72 horas, si hubo el contagio, ya se va a montar la infección. O sea que sí, si llega a suceder, inmediatamente urgencias. Y de urgencias les tienen que entregar el medicamento los 30 días. Vale, doctor, gracias. Doctor, digamos, volviendo al tema de pediatría, ¿desde qué edad podría iniciarse la profilaxis o no hay como un límite de edad? Realmente, ¿desde qué edad? No lo sé. Eso sería más como para pediatría, para infectopediatría. Pero generalmente todo esto se hace desde los 13 años en adelante. Ok, doctor, gracias. Listo, doctor. Creo que esas eran todas las preguntas que teníamos por el día de hoy. Nuevamente queremos agradecerle su compañía, agradecerle su tiempo y pues seguimos invitando a todos nuestros asistentes a continuar asistiendo a esta serie de charlas que estamos realizando sobre diferentes enfermedades o sobre accesos a servicio en Colombia. Entonces, No, muchas gracias a todos gracias por por la haber asistido. invitación. Y lo que necesiten, nada, con mucho gusto vendré las veces que me inviten. Muchas Muchísimas gracias, gracias, doctor. doctor. Bueno, muchachos, un saludo y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.